Hola, yo no quería terminar este año sin hablar de mis 6 libros favoritos del 2022 y más que 6 libros voy a mencionar 6 lecturas que fueron importantes para mí en todos estos meses. Además voy a leer algunos fragmentos de algunos de esos libros. Comenzaré con el lugar número 6 que pertenece a algunos libros de la editorial Verso Destierro. La editorial Verso Destierro, que publica poesía, tuvo muchas novedades interesantes en el 2022. Por ejemplo, esta antología de poetas del taller de Adriana Tafoya, donde hay muchos textos de narrativa, de poesía experimental y en verso tradicional y son cosas muy interesantes que han salido de ese taller, además de la revista Verso Destierro número 13, que en sí misma es un objeto de arte porque es una obra que se puede desplegar de esta manera y contiene artículos, textos narrativos, poemas, cómic y aparte estas fotografías que están increíbles. Ahora, las dos lecturas más importantes para mí de Verso Destierro en este año fueron estos dos poemarios. El primer poemario se llama Días como esas tortugas que van al mar, de Ulver Sánchez, y lo que me encanta de este libro es que él habla de el mar como un escenario de melancolía, como un escenario de tristeza, y eso es algo con lo cual me identifico mucho porque recientemente he escrito poemas sobre ese mismo tema, entonces sentí mucha empatía por estos textos poéticos de Ulver Sánchez. Luego, el otro gran libro de verso destierro que me encantó este año fue el de En el fin del mundo, de Jorge Marín, y lo que más me gustó es que él trajo de vuelta una serie de palabras arcaicas, figuras literarias ya no utilizadas y esoterismo y una atmósfera de apocalipsis en estos versos. De hecho, pude hacer el prólogo de ese libro y está genial, sobre todo por ese lenguaje barroco, ese lenguaje tan depurado que tienen los primeros poemas del libro y que les leeré a continuación. De Días como esas tortugas que van al mar, escrito por Ulver Sánchez. A contra de insistir, el silencio fue anclado, proliferando, y el mar, sí, el mar es muy extraño, un vuelo que más allá de los cielos grises sueña con putas adolescentes. Este puerto no se entiende sin la muchedumbre los domingos, sin la desesperanza de marinos al regresar. No se entiende. Este puerto tiene ese extraño nombre, una caricia mal hecha para los corazones, un muelle cariado, no en ruinas, cariado, lleno de pasos en su espalda. Se rumora que el mar siempre regresa con sus cantos tristes. Suele andar la noche entre viento de mujeres bellas, por eso Zaira es un puerto anclado. Aquí yace el puerto de Zaira, la gente, sus casas, las calles, sus amores prematuros, las canciones y palmeras hoy extraviadas. Si fue querida como una muchacha alegre, aquí yace el puerto. Fragmentos de En el fin del mundo, escrito por Jorge Marín. El artesano. En el naciente arrebol de aurora contemplaba el llano difuso, como revoloteo de cuervo contemplaba Texas del futuro. Sus designios no discernían temple ni conquistar nación en nombradía, lecho para yacer y techo caliente en las jambas desolado tallaba una teta para mamar que duerme. De mezcal volvióse el alba y del arrebol un embrión traído del sagrado, eterno cosmos, que con sus lozanas pieles le ciñó una hazaña y ventó su ruin senectud hacia luz del este. La triada, ilustración, memoria y paz, a los dioses menores echó de la constelación primigenia edad, por cuanto su encargo,
Los infantes en monte de abominación nacían, lindante a do preclara sierra madre, en cual zarpas de bestias arpías cortejaban a los hombres mortales en ciénagas de brea proferían. Los frutos del ardor abominable concibieron pelo cerril y rabo, impuestos al estrago del desastre. Y cuales dioses menores, probados sus hechos e incitados por un juicio, prescribieron a fuer de un hombre santo, escuchad, artesano, el vaticinio. El que llora, el que de manos mancilladas de iris como ala de animal perdido, hemos desvelado, es querella blanca, manda arcilla de armazón obedecer a la voz de tu nuevo Dios que trama. Se haga mi voluntad, escrito fuere, así manda el que de arcilla hizo mundo, soy yo el nuevo Dios, el que prevalece. En el quinto puesto de este top anual de lecturas está el tema de las hadas en la Edad Media. Estos 3 libros me ayudaron a aprender mucho sobre cómo se transformó la idea de los semidioses, de los demones en la Edad Media, fusionado con la antigua cultura grecolatina y las creencias celtas, pues creando una mitología que generó cuentos de hadas célticos, que es esta serie de breves obras y que está bellamente ilustrado con grabados de aquel tiempo, digamos, medieval. Pero sobre todo ese tema de las hadas, lo que más me encantó a partir de la lectura de Hadas y Elfos y de Huón de Burdeos, es que es una forma de conectar con esa voz interior que tenemos, esa voz interior que nos llama a hacer locuras, que nos llama a la creatividad y sobre todo el amor por seres intangibles. Muchas de estas historias de hadas nos hablan sobre cómo un humano común y corriente, con una vida aburrida, encuentra una hada y entonces ese encuentro amoroso le cambia la vida por completo y además le lleva a experimentar la realidad desde una forma sagrada, ¿no? Rompiendo el espacio, rompiendo el tiempo. Entonces, toda esa mitología de las hadas fue algo que me marcó mucho este año y está en estas 3 principales lecturas, estos cuentos de hadas medievales de la cultura celta, este libro de Edward Brassey que habla sobre cómo se concibieron las hadas en Francia, en Inglaterra, en Irlanda, y con muchas citas de historias sobre esos temas, y esta novela medieval, Huón de Burdeos, que nos habla del hado Oberón y cómo influye en la vida de un héroe que continuamente está desafiando su propio destino y poniéndose trabas a partir de su propia humanidad y de sus propios errores. Fragmento del cuento Conla y el hada. Conla, el de la cabellera roja, era hijo de Con, el de las 100 batallas. Un día, mientras se hallaba junto a su padre en lo alto del cerro de Usna, vio venir hacia él una doncella vestida con extrañas ropas. «¿De dónde vienes, doncella?», dijo Conla. «Vengo de las llanuras de los inmortales», dijo, «donde no hay muerte ni pecado. Allí siempre es fiesta y en nuestro gozo no necesitamos la ayuda de nadie. En nuestro placer no hay ningún conflicto y como tenemos nuestras casas en las redondas colinas verdes, los hombres nos llaman el pueblo de la colina». El rey y todos los que estaban con él se maravillaron de oír una voz donde no veían a nadie, pues, salvo Conla, ninguno de ellos vio al hada. «¿Con quién estás hablando, hijo mío?», dijo el rey Con. Entonces la doncella respondió: «Conla habla con una joven y hermosa doncella a quien no la espera la muerte ni la vejez. Amo a Conla y ahora quiero llevármelo conmigo a la llanura del placer, Moy Mel, donde Boagdad reina para siempre jamás, y donde no ha habido queja ni pena desde que él ocupa el trono. Oh, ven conmigo, Conla, el de la cabellera roja,
Rosado como la aurora y de piel leonada, una corona de hada te aguarda en tierna noj para adornar tu hermoso rostro y tu regia figura. Ven, y ni tu hermosura ni tu juventud se marchitarán hasta el pavoroso día del juicio. En el cuarto lugar de mis lecturas del 2022 está Moby Dick. Este libro yo ya tenía tantas ganas de leerlo, por eso que he mencionado antes mi interés por hablar sobre el mar, poéticamente del mar. Y este libro no pensé que me fuera a dar tanta poesía como lo que me dio a partir de el personaje de Ahab, que es ese anciano ya tuerto, cojo, demacrado, destruido corporalmente hablando, pero que tiene una fuerza mayor que todas las tempestades. Ese anciano que busca cazar la ballena blanca me inspiró todo este año, porque yo pienso cómo es que nosotros podemos soportar tanto la existencia, cómo podemos perdurar a pesar de todas las dificultades. Y esta obra me enseñó esa lección de vida. Un personaje que, no importando todo el horror que pudiera pasar su propio cuerpo, sigue empeñado, obsesionado por esa idea fija que es la caza de la ballena blanca. Entonces, esa idea de la manía, de una obsesión llevada a sus últimas consecuencias, ese amor por la vida, es lo que más me dio Moby Dick, y es una lectura súper importante en este año. Fragmento de Moby Dick, discurso de Ahab. Marineros, la ballena que han visto ustedes es Moby Dick, es Moby Dick, Moby Dick. Así es, Starbuck, así es, valerosos marineros, fue Moby Dick quien me desarboló, fue Moby Dick quien me condenó a este tronco sobre el que ahora me veo obligado a caminar. Sí, sí. Gritó como si fuese un aullido o un quejido animal. Sí, sí. Fue esa maldita ballena blanca la que me la cercenó, la que me convirtió en un inválido inútil para el resto de mis días. Continuó agitando los brazos con imprecaciones desatadas. Sí, sí, y estoy dispuesto a perseguirla más allá del Cabo de Buena Esperanza y más allá del Cabo de Hornos y hasta más allá del Gran Maelstrom de Noruega y hasta el otro extremo de las llamas del infierno antes de permitir que se escape. Esa es la razón por la que han embarcado en esta nave, caballeros, para perseguir a esa ballena blanca por todo el mundo, por todos los lugares de la tierra, hasta que arroje toda la sangre negra que lleva en su interior y se revuelque alzando las aletas al aire. ¿Qué dicen, caballeros? ¿Están dispuestos a ayudarme en esa misión? Creo que tienen valor. Sí, sí, gritaron los arponeros y los marineros avanzando hacia el viejo enardecido. Ojo de lince para la ballena blanca, arpón afilado contra Moby Dick. Por supuesto que tengo ganas de medirme con esa mandíbula torcida y hasta con las mandíbulas de la propia muerte, Capitán Ahab. Eso siempre y cuando no nos aparten del negocio para el que nos hemos embarcado. Yo he venido a cazar ballenas, no a satisfacer la venganza privada de mi capitán. Venganza contra una bestia que ni siquiera tiene el don de la palabra, exclamó Starbuck. Una bestia que le atacó siguiendo el más ciego de sus instintos. Una locura. Me parece una impiedad, Capitán Ahab. Enfurecerse contra un animal que ni siquiera tiene el don de la palabra. Óigame una vez y le daré una razón más poderosa. Todo lo que ve a su alrededor, amigo mío, no son más que máscaras de cartón, pero en cada suceso, en cada acto vivo, en la acción resuelta existe algo desconocido, pero no por eso menos razonable, que proyecta sus rasgos bajo esa máscara que no razona. Y sin embargo, si el hombre quiere golpear, se ve en la obligación de golpear a la máscara. ¿Acaso hay alguna posibilidad de dejar de ser prisionero sin antes atravesar el muro?
Para mí, esa ballena blanca no es más que ese muro que me aprisiona. En ocasiones ni siquiera puedo ver más allá de ella, pero aún así es suficiente para mí. Me obsesiona, me desborda por completo. Veo en esa ballena una fuerza inmensa poseída de una perversidad inescrutable. Y es precisamente ese algo inescrutable lo que me hace odiarla por encima de todas las cosas. Descargaré mi odio sobre ella de todas las formas, tanto si es ella un mero agente como si es el amo que lo dispone todo. El tercer libro más importante que leí este año es este. Alejandra Pizarnik, Biografía de un mito. Yo deseaba con todas mis fuerzas tener en mis manos esta biografía de Alejandra Pizarnik, que es mi poeta favorita en toda la historia. Y yo sabía que ya existía esta biografía hecha por Cristina Piña y Patricia Venti, pero que no se había reeditado. Entonces la edición anterior estaba muy difícil de conseguir. Ahora ya salió esta nueva que tiene datos actualizados sobre Alejandra Pizarnik y es algo que yo ya tenía demasiadas ganas de leer y afortunadamente ya lo terminé. Creo que de las dos enseñanzas que me deja este libro es que si hubo dos cosas que salvaron a Alejandra de su propio abismo durante muchos años, porque llegó a los 36 años antes de sucumbir a sus propias tendencias de aniquilación, es la poesía. Eso ya lo sabía desde que leí sus diarios, que son la cosa más hermosa que he leído, además de su poesía, y la amistad. O sea, esa amistad que ella tenía con Olga Orozco, con Silvina Ocampo, con otras, Arturo Carrera y otros personajes importantes de la literatura argentina de finales de los 60, pues me enseña que las personas que están a nuestro alrededor, sin saberlo, pueden ser nuestro sostén, nuestra base para seguir en la vida. O sea, esos momentos de amistad, esos momentos de compartir palabras, comida, poesía, todo eso es algo que nos ayuda a seguir. Y eso es lo que siento que me transmitió más la biografía de Cristina Piña. Además de algunas anécdotas sobre los trabajos de Alejandra en París y la gestación de sus libros y en las publicaciones de estos mismos. Por ejemplo, en México yo no sabía que Octavio Paz había ayudado mucho a Alejandra a que pudiera publicar algunos de sus libros. Entonces, esta es una pieza que es fundamental para las personas que quieran saber más sobre la vida de Alejandra Pizarnik. Mi segunda lectura más importante del 2022 es esta. El tiempo recobrado de Marcel Proust. Hace 7 años yo empecé a leer En busca del tiempo perdido, por el camino de Swann, por la parte de Swann, y luego las partes subsecuentes de esa saga literaria tan importante en la historia. Y por fin lo pude terminar este año. Yo había comenzado a leer las dos primeras partes de la saga con mi abuelita y era algo importante porque ella me contaba historias de su vida y es lo mismo que hace Proust, rescatar el pasado con la literatura a partir de una memoria mágica, una memoria especial que se separa de la memoria ordinaria y es aquella que nos lleva de un punto común, un objeto, un olor, un pensamiento, una visión, hacia un pasado sentido, un pasado que nos hace recuperar emociones muy profundas y nos rasga y nos duele y nos hace amar. Por fin terminar El tiempo recobrado me hace entender que lo que más había aprendido de Proust y que mencioné en un video anterior es esta búsqueda por darle un espacio poético a la fantasía, la memoria y el sueño. Sobre todo encontrar cómo el personaje de esta novela, año tras año, va cultivando su literatura y va encontrando que la vocación que él tiene en este mundo
es la literatura, pues es algo con lo que me identifico y sobre todo toda esa poesía con la que hace descripciones de escenas, de flores, de personas amadas, de amigos, de paisajes. Cada descripción de Proust es una joya, es poesía en prosa, esta saga de novelas. Y voy a leer uno de los fragmentos que más me gustó de En busca del tiempo perdido, aunque posteriormente espero hacer un video donde haga a un análisis de algunas de las escenas más importantes de las 7 novelas. Pero ya después de 7 años, por fin terminar la última novela de Proust fue algo, pues un momento muy fuerte en la vida y es algo que no quiero dejar de compartir. Está todo rayado, todo subrayado este libro porque es poesía pura, o sea, es poesía pura hecha en prosa, el tiempo recobrado, todos esos viajes que él tiene con las personas que amó, con las personas que fantaseó, que soñó, todas sus reflexiones sobre el arte. Proust es un genio y cualquiera que quiera dedicarse a la literatura y sobre todo profundizar en lo que es el arte, pues tiene que pasar por En busca del tiempo perdido. Fragmento de El tiempo recobrado, de Marcel Proust. Estaba decidido a emplear una de esas horas tras las que ya no podía pronunciar palabra, atada a la lengua como mi abuela durante su agonía, o ingerir leche para enviar mis excusas a Madame Molé y mis condolencias a Madame Sazerat. Pero al cabo de unos instantes había olvidado que debía hacerlo. Feliz olvido, porque la memoria de mi obra velaba e iba a emplear la hora de la supervivencia que me era concedida para echar mis primeros cimientos. Por desgracia, al coger un cuaderno para escribir, se deslizó a mi lado la tarjeta de invitación de Madame Molé. Acto seguido, el yo olvidadizo, pero que tenía preeminencia sobre el otro, como ocurre en todos esos bárbaros escrupulosos que van a banquetes, dejaba a un lado el cuaderno, escribía a Madame Molé, quien por otra parte me hubiera estimado mucho sin duda de haber sabido que había antepuesto mi respuesta a su invitación a mis trabajos de arquitectura. De repente, una palabra de mi respuesta me recordaba que Madame Sazerat había perdido a su hijo. Le escribía también, luego, después de haber sacrificado un deber real a la obligación ficticia de mostrarme cortés y sensible, caía extenuado, cerraba los ojos y durante 8 días ya no haría otra cosa que vegetar. Sin embargo, si todos mis deberes inútiles a los que estaba dispuesto a sacrificar el verdadero salían al cabo de unos minutos de mi cabeza, la idea de mi construcción no me abandonaba un instante. No sabía si sería una iglesia donde los fieles podrían aprender poco a poco verdades y descubrir armonías, el gran plano de conjunto, o si eso terminaría siendo como un monumento druídico en la cumbre de una isla, algo que nadie frecuentaría nunca. Pero estaba decidido a consagrarle mis fuerzas, que se me iban con pena y como si hubieran querido dejarme tiempo, una vez terminado todo el perímetro, a cerrar la puerta funeraria. No tardé en poder mostrar algunos apuntes. Nadie comprendió nada. Hasta los que fueron favorables a mi percepción de las verdades que luego quería grabar en el templo me felicitaron por haberlas descubierto al microscopio, cuando por el contrario me había servido de un telescopio para captar unas cosas, pequeñísimas, cierto, pero porque estaban situadas a gran distancia y porque cada una de ellas era un mundo. Allí donde yo buscaba las grandes leyes, me llamaban rebuscador de detalles. Además, ¿para qué hacía aquello? De joven había tenido alguna facilidad y a Bergot mis páginas de colegial le habían parecido perfectas. Pero en lugar de trabajar, había vivido en la pereza, en la disipación de los placeres, en la enfermedad, los cuidados, las manías, y emprendía mi obra en vísperas de morir, sin saber nada de mi oficio. Ya no me sentía con fuerzas para hacer frente a mis obligaciones con los seres, ni a mis deberes hacia mi pensamiento y mi obra, menos todavía hacia unos y otros.
En cuanto a los primeros, el olvido de las cartas que tenía que escribir, etcétera, simplificaba un poco mi tarea. Pero, de pronto, la asociación de ideas me traía al cabo de un mes el recuerdo de mis remordimientos y me sentía abrumado por el sentimiento de mi impotencia. Me sorprendió que no me importase nada, pero lo cierto es que desde el día en que, bajando la escalera, me habían temblado tanto las piernas, me había vuelto indiferente a todo. No aspiraba más que al reposo, en espera del gran reposo que acabaría por llegar. Y no era porque remitiese a después de mi muerte la admiración que, a mi juicio, se debía tener por mi obra, por lo que era indiferente a los sufragios de la élite actual. La de después de mi muerte podría pensar lo que quisiera, eso había dejado de preocuparme. En realidad, si pensaba en mi obra y no en las cartas que debía contestar, ya no era siquiera porque viese entre ambas cosas, como en los tiempos de mi pereza y luego en los tiempos de mi trabajo, hasta el día en que había tenido que agarrarme a la barandilla de la escalera, una gran diferencia de importancia. La organización de mi memoria, de mis preocupaciones, estaba unida a mi obra. Quizá porque, mientras las cartas recibidas eran olvidadas al minuto siguiente, la idea de mi obra estaba en mi cabeza, siempre la misma, en perpetuo devenir, pero también ella se me había vuelto inoportuna. Para mí era como un hijo del que su madre moribunda aún debe imponerse la fatiga entre inyecciones y ventosas de ocuparse sin cesar. Quizá todavía lo ama, pero únicamente lo sabe por el deber extenuante que tiene de ocuparse de él. Las fuerzas del escritor ya no estaban en mí a la altura de las exigencias egoístas de la obra. Desde el día de la escalera, nada de la vida social, ninguna alegría viniera de la amistad de la gente, de los progresos de mi obra, de la esperanza de gloria, llegaban ya a mí, sino como un pleno sol tan pálido que ya no tenía la virtud de calentarme, de hacerme vivir, de inspirarme un deseo cualquiera, y aún era demasiado brillante, por lívido que fuese, para mis ojos que preferían cerrarse, y me volvía de cara a la pared. Y me sentía agobiado por imponer a mi existencia agonizante las fatigas sobrehumanas de la vida. Si trabajaba, solo sería de noche, pero necesitaría muchas noches, quizás 100, quizá 1000, y viviría en la ansiedad de no saber si el amo de mi destino, menos indulgente que el sultán Sheriar, cuando por la mañana interrumpiera yo mi relato, querría sobreseer mi sentencia de muerte y me permitiría reanudar su hilo la noche siguiente. Por fin llego al primer lugar de estas 6 lecturas más importantes del 2022 y no puedo hablar solo de un libro, sino hay 2 libros que hicieron un impacto tan grande en mí que los amo. O sea, estoy enamorado. Bueno, de hecho de estas 6 lecturas de las que les he hablado, estoy enamorado, pero estas últimas 2 fueron algo que me volaron la cabeza, algo que no puedo dejar de nombrar en cada conversación que tengo. Son libros fundamentales. En el primer lugar está, por la parte de la poesía, o sea, el libro más hermoso de poemas que leí este año, Bronwyn, de Juan Eduardo Cirlot. Y el libro de la derecha es uno que yo deseaba desde hace años. Desde hace años yo quería tener este libro en mis manos y por fin está en mi poder, por fin lo he leído, lo he subrayado, lo he estudiado. El libro de los laberintos de Paolo Santarcangeli. Voy a hablar de ellos poquito a poco. A ver. Bronwyn es una obra que demoró más de 6 años para Juan Eduardo Cirlot terminar y que recopila más de 10 series de poemas, 10 libros de poesía dedicados al tema de Bronwyn. Bronwyn, una doncella celta, un hada, justamente el tema de las hadas que había mencionado hace unos minutos, está aquí porque Bronwyn era una doncella que había sido vista en un pantano por un señor feudal, el señor de la guerra, Crisagón,
Y a partir de esa visión de Bronwyn surgiendo de las aguas, la que renace de las aguas, Bronwyn Daena, siente un amor que lo va a llevar al abismo, lo va a llevar a la muerte, pero qué mejor muerte que la muerte por belleza. Morir por la belleza es lo mejor que puede pasar. Es la lección de Juan Eduardo Cirlot en todos estos poemas dedicados a ese único tema. Más de 100 poemas, más de 200 poemas dedicados a la doncella celta que renace de las aguas. Primero la mujer, luego transformada en ángel, luego transformada en diosa, en Dios. La presencia divina es Bronwyn. Y eso es lo que estos poemas, que inicialmente parecen ser muy tradicionales, en sus versos no utilizan rimas, pero parece que podemos estar en un terreno seguro poco a poco, conforme Cirlot fue creando con los años más poemas sobre Bronwyn. Realizó la destrucción del lenguaje por ella. O sea, creó un lenguaje de Bronwyn, destruyendo el propio lenguaje del español. Y además de añadir en ese libro de poesía sus innovaciones sobre lo que él llama poesía permutatoria, lo que él hace adaptando la música atonal a los versos, combinando elementos, repitiéndolos de un verso en otro, de un poema en otro. Y de verdad, Bronwyn es una obra maestra. Este libro de poemas de Juan Eduardo Cirlot es una de las consagraciones a la idea de la diosa, a la idea de el amor por la dama, el amor por algo sagrado que está aquí con todo su poder. O sea, esto me lleva a la lectura de Moby Dick, de la que hablaba hace unos minutos, porque ambos, Juan Eduardo Cirlot, así como Ahab, el marinero destrozado, anciano, ambos están perseverando en esa búsqueda poética, ambos llevando hasta el final una obsesión, una idea fija, una idea amada que no se puede soltar, ni por todo el vacío que pueda haber en la vida, ni por todo el dolor, se puede soltar una idea tan grande como la belleza. Entonces, esa cacería, esa búsqueda incansable está tanto en Moby Dick como en Bronwyn. Este poema, que es un canto de amor, un único canto de amor desplegado en cientos y cientos de versos, es una de las cosas más bellas que he leído nunca. O sea, es de los libros más hermosos de poesía que he podido leer en la vida, no nada más en este año, en la vida. Y luego este libro que yo, como había comentado hace unos minutos, deseaba con tanto esfuerzo, era el libro de los laberintos, ya que el tema del laberinto es algo que estoy rumiando, que estoy masticando, cultivando desde hace algunos años. Entonces, tener este libro, que es un estudio pues muy profundo desde las raíces griegas del mito del Minotauro, de Ícaro, de Teseo, pero también pasando por culturas africanas, australianas, la Edad Media, cómo se ha concebido el arquetipo del laberinto en muchos momentos históricos, y cómo cada uno nos habla de que el significado del laberinto tiene que ver con una prueba iniciática, con la transformación de uno mismo para llegar a ese centro donde se pasará por una prueba de fuego, una prueba de confrontar la sombra, de confrontar la bestia que hay en todos para renacer. Llegar al centro del laberinto es morir y luego renacer como otro para regresar a casa de otra manera que como partimos. Es el viaje del alma, es el viaje de la transformación alquímica. El laberinto es un símbolo muy profundo y antiguo en toda la historia de la humanidad, y este hermoso libro, que además está bien ilustrado con laberintos del mundo y con pinturas que tienen que ver con este tema, pues es algo imperdible.
estos grabados donde nos enseña los laberintos en las distintas culturas y obviamente sus significados explicados. mm, es algo que me volvió loco. O sea, ya había leído algunos libros sobre el tema del laberinto, pero yo sabía que este era el máximo libro, o por lo menos de los más importantes, de estudios sobre el arquetipo del laberinto que hay. Además de el libro de Karl Kerenji de En el laberinto, pero este tiene todavía más cosas que el estudio de Kerenji. Entonces, el libro de los laberintos de Paolo Santarcangeli, para cualquier persona que le interese ese arquetipo que de una manera u otra va a regresar a nuestros cuerpos, va a regresar a nuestras manos y a nuestros pensamientos. Moraremos esa espiral sin fin. Y eso sería todo por este top anual de libros. Y volveré cuando tenga que hacer. Fragmento de El libro de los laberintos. Seguidamente haremos un repaso de los aspectos místicos y simbólicos que en la constancia del signo se han aliado con la representación fundamental del laberinto: el sueño angustioso, el camino impedido, la peregrinación del alma, el iter perfectionis a través de la muerte y el renacimiento, la caverna y la imagen de las entrañas y de la figura de la centinela del umbral. La simbología del centro, los aspectos laberínticos de las danzas y de los juegos, los compuestos míticos de la tierra, del toro y del hacha. Evidentemente, todos estos elementos se mezclan y unen en las plasmaciones concretas del símbolo. Las ceremonias de los maníacos incluyen a menudo un ritual liberador de la angustia que consiste justamente en la construcción y el cruce de un laberinto. Siempre se impone un camino y este camino debe ser fácil, debe representar una progresión en el estado espiritual del adepto. No existe progresión sin esfuerzos y sacrificios, sin lágrimas y sangre. Si la peregrinación a los lugares santos es ardua y peligrosa, habrá que hacer por lo menos penosa y larga también la peregrinación por los recovecos del laberinto, que suple esa peregrinación en las catedrales medievales. Así, habrá que recorrer de rodillas, entonando salmos, dándose golpes de pecho, esos rodeos que llevan a la Jerusalén simbólica. El itinerario que conduce al centro está sembrado de obstáculos, pero siempre hay una ciudad, un templo, una morada que aquieta el espíritu del peregrino. Y el acto mismo de caminar ya es un mérito, y cada vuelta es una vuelta de Ulises, modernamente en Joyce y en Kafka, con elevado sentido poético. Se observa que existe un grupo de tradiciones que atestiguan el deseo del hombre de hallarse sin esfuerzo en el centro del mundo, mientras que otro grupo insiste por el contrario en la dificultad y por ende en el mérito de entrar. De ese modo se pone de relieve una determinada situación humana que podríamos llamar la nostalgia del paraíso. Por tal entendemos el deseo de ser transportado al centro del mundo, al corazón de la realidad última. En una palabra, el deseo de superar de una manera natural la condición humana y de reconquistar la condición divina. Por lo demás, el propio término latino templum proviene del griego tepno, quitar, separar, salir de lo corriente, anular, nace de la misma raíz témenos, recinto o circuito del templo. Una coincidencia no casual entre laberinto y templo reside en el hecho de que todo templo debe tener un perímetro ininterrumpido y una sola entrada. ¿Qué es lo que hay en el centro? Fragmentos de Bronwyn, de Juan Eduardo Cirlot. Al salir del agua se encuentran coronas de flores, sobre todo si quien sale del agua es una doncella muerta que así resucita. Reconoce el cielo, siente el frío del aire porque está desnuda, reconoce los árboles y las plantas tenebrosas de la orilla, pero no sabe quién es y nunca podrá saberlo. La tierra es un reverso, en ella se oyen sonidos que ocultan su espantoso silencio. Si la amada es el ánima y es alteridad absoluta, nada es más ajeno para el yo que su propia alma.
Su alma muerta le suplica constantemente que piense en ella, que la ame, que la anime, a ella que es el ánima. Situación indescriptible, la del llamamiento de la interioridad que quiere aparecer. Si sales de tu tumba y vienes a la mía, Bronwyn, me verás. Estoy arrodillado a través de la piedra. Maleza, cabeza, tristeza, pobreza, belleza, pureza. Bronwyn, no salgas de las aguas. No abandones tu imagen incendiada hace 1000 años. Ven hacia lo que no puede tocar ni el solo pensamiento. Bronwyn de Bronwyn que no nunca arrancaría la raíz cristal en el cáliz del todo, bebiéndome la inmenso eternidad, brillante de brillante por segador inerte, pavesas en las hojas. Se conmueve lo que desde nunca parece y nada, nada como el amor en la... Y de los despedazamientos que suscita mi tanto residir en la mirada ida, naciera un cisne negro como el orbe negro, un cisne inmensidad que me envolviera blanco, mientras entre los abandonos de los prados los dólmenes gimieran hacia ti, Bronwyn. Nerwen, en Erwin, Nerwer, Nin, Brenwen, Bronwyn. Y de los despedazamientos descendiera el oro inmaculado. Me acerco a la piedad sin conocerla, atravesando el bosque de mi vida muerta. Me acerco al resplandor sagrado, apartando las ramas de mis días. Contemplo tu mirada dulcemente clara, no tu desnudo cuerpo blanco, ni tu rostro de luz entre las formas que el cielo desvanece junto a ti. Tu mirada me piensa de otro modo, habré de ser el hierro que tú quieres, filo y fidelidad siendo lo mismo, Bronwyn, habré de ser como una espada. Brillante Bronwyn, Bronwyn del abismo absoluto de mí mismo, bravante es el instante más distante, nunca lo encontraré porque en lo nunca voy errante, la nada junto a mí como lo nunca, sangre como de sangre, solo sangre, eran las escaleras pero no eras, el cielo se celaba sobre el cieno y las encinas ciegas de ceniza alzaban en su alzar lo que soñaban, lo que soñara el cielo sobre el cieno. Eran las eras grises, mensajeras, eran las mensajeras de las eras, eran las mensajeras de las horas, eran ya sin mensaje las auroras.